Sé que estamos bien. ¿Cómo vamos a estar si no en la presencia del Señor? Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Qué alegría es estar en la presencia del Señor como cuerpo y como iglesia. Bienvenidos a los que vienen por primera vez. Bienvenidos. Y el Señor esta semana ha sido bueno, ¿sí? Recuerden que estamos de ayuno, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Estamos metidos como iglesia en un ayuno congregacional para sellar y cimentar, interiorizar lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo que el domingo tras domingo el Señor nos ha venido marcando, ¿sí? Diciendo, todas las prédicas que hemos ido viendo han sido prédicas de acción, ¿sí? Prédicas de tomar nuestro lugar. Como ya saben, hemos estado hablando sobre asumir responsabilidad en nuestros lugares de influencia, en nosotros como persona, en nuestro hogar como familia, en la iglesia y allí donde estemos. Claro que sí, cuando estamos, hemos dicho esto varias veces, una persona establecida en Cristo, ¿sí? Ayuda, colabora a levantar una familia fuerte, cimentada en Cristo, ¿sí? Y familias fuertes crean una iglesia fuerte. Amén. Y la iglesia después, estando fuerte, también bendice la ciudad. Amén. Hemos estado hablando y reconociendo, aceptando el llamado del Señor de que estamos en una generación profética, si recuerdan esto. Estamos en la palabra, habla de que nosotros somos una generación profética. Es una generación que está muy nombrada en las Escrituras, que es la generación de los últimos tiempos, ¿sí? La generación que está por ver venir al Señor. A lo mejor serán nuestros hijos, a lo mejor alcanzaremos alguno a verlo allí, pero según la palabra, este día está muy cerca, ¿sí? No según un profeta que dijo, no. La palabra, según a la luz de la palabra, la profecía más perfecta, estamos en tiempos cruciales, ¿sí? En el que la anterior generación a la nuestra tomó su lugar en oración, en cosas que asumieron, y ahora a nosotros nos toca tomar nuestra responsabilidad como iglesia, ¿sí? Para avanzar y soportar todo lo que viene, porque habrá un gran avivamiento, pero también habrán cosas malas que pasarán, ¿sí? Y eso lo viviremos. ¿Se acuerdan de esto? Estamos recibiendo esta dirección de responder como generación profética, ¿sí? Como una iglesia fuerte, ¿sí? Que es luz, ¿sí? Algo que carga mi corazón es que Emaús no sea una iglesia que se pasa la vida solucionando sus problemas dentro de casa, ¿sí? Es algo que me carga, que no quiero que llegue a pasar, que estemos, que si esto pasó, que si el hermano dijo, que estos problemas internos que hay que solucionar, ¿sí? Pero que no nos podemos estar pasando la vida en esto, porque la iglesia está para ir y bendecir y ayudar y ser luz y hacer discípulos. Amén. No, obviamente nosotros ser buenos discípulos, pero para hacer discípulos, para bendecir, para hablar del Señor. Amén. Entonces es algo que el Señor nos está llamando a asumir. ¿Recuerdan la prédica de Pablo cuando se encontró con Cristo? Esas dos preguntas claves que hizo Pablo, que él iba convencido a matar cristianos porque él era temeroso del Señor y se encuentra con Cristo. Y la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Quién eres? ¿No? Y hablábamos de cuán importante es conocer al Dios que estamos siguiendo, ¿sí? ¿A qué Dios estamos siguiendo? ¿Por qué? Porque podemos estar en la iglesia, pero estar siguiendo a un Dios fabricado a mi imagen, ¿sí? Un Dios que yo voy a pedirle algo para que me dé, que cuando estoy mal, ahí sí lo busco, ¿sí? Un Dios que cuando tengo problemas familiares o cuando tengo una enfermedad, ¿sí? Un Dios, ¿qué Dios estamos siguiendo? Porque mi Dios, nuestro Dios, sana enfermedades, restaura familias, ¿sí? Nos prospera, pero claro, eso es un efecto, pero seguir a qué Dios estamos siguiendo. Entonces, la importancia de conocer quién es este Dios al que estamos siguiendo y qué demanda Él de mí, que es la segunda pregunta que dice Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? No solamente conocer al Señor,
para recibir bendiciones de Él, sino, hey Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué? Te amo, te he conocido, ahora ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? A lo mejor no es moverte, el Señor a veces nos manda a estar quietos, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Tomar esta responsabilidad, esta iniciativa, ¿sí? Esta expectativa que tiene el Señor de nosotros como generación, ¿sí? Que es una espera activa en la que esperamos su venida, pero activamente, ¿sí? Esperamos su regreso, pero activamente, ¿sí? Entonces Dios nos está preparando para algo. Nosotros como iglesia nos estamos preparando para recibir algo del Señor. Aunque las prédicas puedan, porque así es la palabra, la verdad. Y el Espíritu Santo es experto en convencer de pecado, no para condenación, sino para restauración, ¿sí? Y estas palabras que estamos hablando nos llegan a lo personal, porque es verdad, es un llamado personal cada uno, ¿sí? Pero el Señor nos está preparando como comunidad, como iglesia, para entregarnos algo, que aún no sabemos medirlo aún en nuestra mente. No sabemos medirlo, porque lo máximo que yo llego a pensar aún se quedan cortos para los pensamientos de Dios, ¿sí? Entonces el Señor nos está preparando como cuerpo, como iglesia, para depositar en nosotros unos planes y unos propósitos precisos que Él tiene para esta ciudad y para esta nación. Él precisa de obreros, dice la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros, ¿sí? Y Él está preparando, y Él es un llamado. Él tiene un llamado a toda su novia, pero hay algunos que responden y otros que no. Y yo quiero que nosotros como iglesia respondamos a este llamado. Él ahora mismo se encuentra reclutando. Le decía esta semana en un grupo, en una reunión que teníamos, se encuentra reclutando milicia. Él se encuentra trayendo gente que se había apartado, pero que era grande en el Señor, se encuentra atrayéndolos. Gente que estaba pero no estaba, se encuentra levantándolos. Gente que no conocía al Señor, pero se encuentra trayéndolos. Él está preparando a su iglesia, está perfeccionando a su iglesia para depositar en nosotros algo muchísimo más grande que conseguir un buen trabajo. ¿Sí? Fíjate Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene planes. Él tiene un gran plan, que es la redención del mundo, ¿sí? de esta salvación que quiere que nosotros vayamos y prediquemos. Pero dentro de ese gran plan tiene planes, y Él desea encontrar personas, iglesias que digan: heme aquí, para depositar carga en ellos, ¿sí? Y en este caso nosotros, amén. Amén. El Señor nos está llamando a tomar nuestro lugar como persona, como hijos de Dios, como cristianos, y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Porque Él tiene pensamientos de bien. Él quiere, ya hemos hablado de esto, ¿no? De que somos bendecidos por el Señor. Él restaura nuestras familias, Él sana nuestra vida, Él prospera nuestro camino, Él es bueno. Eso para Él es algo, es como para nosotros caminar. Él bendice porque Él es amor. Aun cuando estamos mal a veces nos bendice, ¿sí? Pero Él no quiere de nosotros una dependencia interesada. ¿Se acuerdan la semana antepasada de ser consumidores o ser discípulos? ¿Sí? Él no quiere que lo amemos, porque yo sé que nuestro amor hacia Él es genuino cuando pedimos también, pero no quiere solamente esa dependencia, sino que quiere una entrega total aún de nuestros movimientos, literalmente. ¿Amén? Él quiere entregarnos una vida abundante, pero, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Aunque nosotros estemos queriendo, no sé si está bien dicho esto, estemos queriendo llegar a una promesa que el Señor nos ha dado,
a un propósito, a una bendición, una vida plena, una vida de familia restaurada, una vida de yo como persona restaurada, ¿sí? Una vida con propósito, que no ame el dinero, pero que no me falte también, o sea, una vida plena, la que buscamos todos. Al final queremos ese bienestar, ¿sí? Pero no podemos llegar a esa meta mientras en nosotros exista la esclavitud, que es lo que hablaremos hoy. A veces en nosotros cargamos esclavitud, una mentalidad de esclavo, que lo veremos en el pueblo de Israel ahora, ¿sí? Hoy quiero mostrarte eso, quiero mostrarles cómo es de necesario dejar atrás toda vida de ese viejo hombre, de esclavo, para poder que el Señor deposite o nos envíe y nos ponga en el lugar que Él nos quiere posicionar, que es mucho mejor que el nuestro. Es mucho mejor que el que podamos pensar nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué será que no recibimos esas promesas? ¿Por qué será que me cuesta tanto dejar de? ¿O por qué será que me cuesta seguir tanto al Señor? ¿Por qué será que no me puedo entregar? ¿Por qué será que yo lo he conocido y lo amo, pero por qué será que no puedo? Precisamente porque nosotros estamos permitiendo que haya hábitos, deseos, actitudes de esclavitud, de orfandad. ¿Sí? Entonces, acompáñenme al libro de Éxodo. Espérate el capítulo. El capítulo, creo que es el capítulo 11. No, perdón, Deuteronomio capítulo... Éxodo es después, ahora llegaremos ahí. Deuteronomio capítulo 12. Sí, 11, versículo 8. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. 11, 8. Entonces, aquí se encuentra Moisés, el Señor, entregando. Vamos a hablar sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a ver cómo el pueblo de Israel, el Señor lo sacó de lugares de esclavitud, ¿sí? Y cómo este pueblo no soltó esa esclavitud de su corazón y le impidió vivir las promesas que tenían o que Dios tenía para ellos, ¿sí? Vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, como el Señor le decía a su pueblo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que hoy voy a leer mucho, ¿vale? Mucha Biblia. Amén. Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sea prolongado los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entra para tomarla no es como la tierra de Egipto, en donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra a la cual Jehová Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestros corazones guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe
y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y sigue hablando el Señor, versículo 22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos, sigue diciéndolo, ¿no? Y aún el 23 dice, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones que había en ese lugar, ¿sí? Y desposeeréis naciones grandes. Había promesa en Israel, que estaban ahí entrando a cumplirla, ¿sí? Pero no los que esperaban, ahora lo veremos. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Aquí está este versículo tan conocido que hemos leído muchas veces, que hemos hasta orado, ¿no? Y todo lo que pise mi planta. Pero hay unas condiciones que el Señor pone primeramente, ¿sí? Y el 31 dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y la hallaréis en ella. Amén. Aquí se encuentra el Señor trayéndole esta promesa, este recordatorio. Ya lo había prometido. Luego veremos cómo pasaron 40 años y el por qué Egipto en el desierto. Y ahora le está diciendo a esta nueva generación, dice, entráis allí a poseerla, es vuestra tierra. Y le dice todo esto, ¿no? Si guardáis mis mandamientos, si guardáis. ¿Por qué el Señor volvía o hacía mucho hincapié en esto? El pueblo de Israel hacía estuvo 430 de esclavos más 40 del desierto, 470 años atrás. El pueblo de Israel estaba esclavo, entró a Egipto como esclavos y vivieron 430 años esclavos, siendo esclavos. Generaciones nacieron en esclavitud, era lo normal. Quizás los primeros que llegaron recordaban su pasado con melancolía y pensaban en esa libertad de volver a ser libres, pero 430 años da para que nazcan muchos niños. Hay niños que nacieron en ese normal, en el cual ese era su vida, la esclavitud, tenían sus huertos, su familia, pero todo el día de esclavos, construyendo estatuas para los egipcios, ¿sí? Entonces, todos conocemos la historia más o menos, los niños las conocen de los muñequitos. Vino Moisés, el Señor envió a Moisés, empezó este proceso con Faraón, ¿sí? Las 10 plagas, sale Israel de Egipto con Moisés, el Señor abre el mar, ¿sí? Pasan el mar, se cierra el mar, se ahogan todos, en fin, todos estos muñequitos. Y empieza un proceso de trabajo en el que el Señor va guiando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, que es Canaán, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este pueblo había tanta esclavitud en su vida que no fue fácil para el Señor, para Moisés, este camino con este pueblo. Vemos en Éxodo 15, 24 y 25 cómo murmura hacia Moisés diciéndolo, ¿por qué nos has traído aquí? El Señor cada día enviaba el maná del cielo para que comieran. Siempre tenían alimento. A veces faltaba más o menos agua, pero siempre tenían. Y se levantaba el pueblo, ¿no? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Porque en Éxodo 32 vemos cómo el pueblo, cuando Moisés sube al monte Sinaí a hablar con el Señor, porque de la esclavitud que había en su vida, les dio miedo encontrarse, porque la intención de Dios era encontrarse con todo su pueblo. Y le dijo, no, Moisés, sube tú y ya nos contarás. Moisés recibe las tablas, en fin. Cuando se quedan abajo, levantan un becerro de oro, un dios conforme al que habían conocido en esa esclavitud, como los dioses egipcios. Otra cosa. Y el Señor, Moisés, una de las expresiones de Moisés era pueblo duro de cerviz, ¿no? Como, ¿por qué? Si Dios te está sacando, se ha mostrado, hay una nube que nos guía en el desierto, te da hasta miedo la nube que hay allí en la montaña y no quieres subir. ¿Qué haces tú con un becerro de oro, no? Y hay una bralla ahí, como una lucha ahí, ¿sí? Números 11, el pueblo se queja otra vez y empieza a decir, prefiero
la esclavitud de Egipto, pero comiendo pescado. Y empieza a decir, yo prefiero volver a Egipto, ¿sí? Pero ahí tenía pescado, ahí tenía mi verdurita. Esto lo pueden leer después, Números 11, ¿sí? De hecho, Dios se vuelve a levantar, le dice, bueno, Moisés le pide a Dios, envía codornices, millones de codornices, se llena, dice que hay 1 metro de codornices para que coman. Pero comen, muchos se enferman y mueren. De hecho, ese lugar le llamaron, el significado se llama la tumba de la glotonería, porque muchos murieron por esa querer comer carne. ¿Sí? Otra vez, otro suceso en el que el pueblo de Israel se levanta en contra de Dios en incredulidad porque prefieren la esclavitud, pero con pescado. ¿Sí? Números 14 también. Los israelitas se rebelan contra Jehová, quieren levantar a otro líder porque llegan a la tierra prometida, envían a 12 espías a que miren la tierra cómo está, vuelven 10 negativos, 2 positivos. Y es verdad, había oposición para entrar, pero estos 10 que dieron reportes negativos, el pueblo escuchó más y empezó a decir, no, hemos perdido el tiempo, no quiero, levantemos otro líder. Querían levantar a otro líder que los guiara de nuevo a Egipto. Era un pueblo que no, aunque había visto los milagros del Señor, imagínate tú ver un mar que se abre, que cada día caiga comida del cielo, les he dicho, ¿no? Que era guiada por el desierto por una columna de fuego y de humo, ¿no? En el día, de fuego en la noche y de humo en el día. Que había visto tantas cosas, que Moisés le golpeó una piedra y salió agua, ya sin tocar las 10 plagas, ¿cómo había pasado? Que había visto tanto la mano del Señor, pero que por su corazón, en una condición de esclavitud, no podían reconocer al Dios Rey de Reyes y preferían estar en ese lugar de esclavitud donde se les azotaba, donde se les permitía sembrar huertos y tal, pero no era una paga que tuvieran, un trabajo, no, era una esclavitud. Y 400 años así, y aún así querer volver a Egipto. Números 14, versículo 26 al 35 dice, porque el Señor trajo castigo a esa incredulidad finalmente, porque cómo podía ser, ¿no? Querían levantar otro líder, o sea, querían desechar a Moisés y levantar otro líder para que los llevara a la tierra de Egipto. Y dice el Señor en el 26 en adelante, dice, entonces el Señor les dijo a Moisés, son palabras fuertes, pero fue un proceso necesario, lo veremos a continuación. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? En la NTV. Sí, he oído las quejas de los israelitas, porque Moisés estaba diciendo al Señor, Señor, no le tengas en cuenta, se están quejando y todo esto, pero no le tengas en cuenta. Entonces Dios responde esto a Moisés, dice, sí, he oído estas quejas. Ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir, porque ellos decían que preferían morirse ahí donde están o devolverse a Egipto y morir allí, pero que no querían entrar a esa tierra porque era muy difícil, había mucha oposición, había que luchar y vamos a morir, pues para eso me muero aquí. Y Dios les dice que haría precisamente eso que escuchó de ellos. 29, todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num, los 2 espías que vinieron con reportes positivos. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que
entren a salvo a esa tierra y que disfruten de lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, cuando fueron a mirar, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, 1 año por cada día. Y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Pero el Señor es amor. Pero el Señor también es juez. Él es justo. Él no puede obligar a nadie ni contradecirse a Él mismo. Él es justo. Él odia la iniquidad y ama la santidad. Él es amor, pero también es Dios. ¿Sí? Y son palabras fuertes. Pero era necesario. Aquí está diciendo de que toda esta generación que salió de Egipto, adulta, ¿no? Mayor de 20 años, no iba a entrar. No iba a entrar por la incredulidad y por todo esto que hemos leído ahora hacia Dios, de no verlo como Él, ¿sí? Y no soltar para entrar en lo que Él tenía, ¿sí? Hace mucho tiempo me pasó algo parecido a mí, ¿sí? Me pasó algo parecido a mí. Yo me hallaba en una conversación con el Señor, ¿no? Yo, ¿sabes, no? Mis argumentos, nuestros argumentos son siempre buenos, ¿no? Me encontraba en una situación de trabajo en la que el Señor me estaba pidiendo un trabajo. Yo tenía 2 trabajos en ese momento, ¿sí? Y Él me estaba pidiendo uno que era nocturno, ganaba muy bien, hacía poca cosa, pero era nocturno, pero ganaba muy bien. Y yo no lo quería soltar, digo, Señor, serás tú, tal. Y en este proceso, yo duré 3 meses hablando con el Señor, hablando no, porque Él ya me había hablado, ¿sí? Entonces yo duré 3 meses, un poco diciéndole, ay, Señor, serás tú, Señor, seré yo. Claro, porque es trabajo, o sea, no es un pecado, ¿no? A lo mejor si me lo organizo de otra manera, puede que consiga lo que tú quieres, que es que pase más tiempo con mis hijas, que me dedique más a ti. Yo sé que puedo, yo me organizo, Señor, y como argumentando con el Señor. Y el Señor fue claro, y me lo dijo, no, yo quiero que me entregues ese trabajo. Y esa vez fue la primera vez que a mí me chocó, de hecho, íbamos en el coche con mi esposa, me chocó porque en ese momento fue la primera vez que le había dicho no al Señor. Así se lo dije. No me siento orgulloso, pero dije, no, Señor. Le dije, no te lo voy a entregar. Claro, eso, mientras lo decía, miro a mi esposa y digo, ¿qué estoy diciendo? Nunca me había pasado, o sea, ya le estaba diciendo que no obedeciendo rápido, pero ya estaba pronunciando unas palabras, ¿sí? Y me encontraba en esta batalla de, tengo a Dios, mi proveedor, porque me estaba dando promesa también. Hay algo que te quiero entregar, pero primero tienes que entregarme tú. Pero no estaba confiando en el Señor, sino que estaba confiando en lo que había vivido, en lo que ya tenía, ¿sí? En lo que yo, 2 más 2 siempre da 4. Si yo digo 2 más 2 y me quito 2, me quedo con 2, no sé lo que tú tienes, Señor, pero claro, ¿yo qué hago ahora? Y yo estaba en esa batalla en la que fue un proceso de 3 meses que descubrí que mi Dios estaba haciendo mi trabajo. Y yo tenía un corazón esclavizado al trabajo, al cual siempre iba a acudir. Amén, el Señor, el domingo, en la iglesia. Pero entre semana mi Dios era el trabajo. Y esto fue un proceso, no de 40 años, gracias al Señor, sino de 3 meses. Al final, cuando hacemos pulsos con el Señor, Él acaba ganando. Entregué
conseguí el trabajo, vi la promesa después, fue muy bien, pero yo no sabía en ese momento, porque yo era genuino, el domingo iba a la iglesia y recuerdo que estaba en la alabanza, o sea, pertenecía a la alabanza y yo era genuino, pero no me había dado cuenta de que en mi corazón había esclavitud, a tal punto de rebelarme contra el Señor y decirle no, como el pueblo de Israel. Y es lo que le estaba pasando a este pueblo. Ellos estaban, a mí el Señor me habló por el Salmo 127, ¿sí? Si Jehová no edificara la casa, en vano te acuestas tarde, en vano trabajas mucho, ¿sí? Fue claro el Señor, pero ellos se encontraban en esta situación en la que el Señor, Dios creador, después de haberle mostrado milagros, se rebelaban contra el Señor por la esclavitud que tenían. ¿Y qué esclavitud será la que tenemos nosotros? Que no nos deja entregarnos del todo al Señor. ¿Qué será aquello que realmente estamos adorando cuando decimos te adoro, Señor? ¿Qué será realmente lo que amamos cuando le decimos a Dios te amo? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es? Esta semana enviaba un devocional sobre los ídolos, de cómo darnos cuenta cuáles son aquellos ídolos que tenemos levantados en nuestra vida, y las preguntas eran: ¿qué es aquello que el Señor, si se me mueve o se me quita, se me mueve de todo? Se me mueve la vida, se me mueve mi corazón, ¿sí? Pero es necesario que Dios trate con nosotros en esa esclavitud antes de entregar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque nosotros no podemos recibir promesas del Señor si no estamos preparados, porque podemos hacernos daño. Hay promesas que tú estás esperando, que yo estaba esperando en ese momento porque quería algo nuevo, que no podía venir a mí si yo no soltaba, si yo no renunciaba a mí mismo. ¿Amén? Amén. El pueblo de Israel estuvo durante 40 años vagando por el desierto. ¿Sabes cuánto había desde Egipto hasta Canaán? Habían unos 350 a 400 kilómetros. ¿Sí? Habían unos 350 a 400 kilómetros. Y si el pueblo de Egipto caminaba cada día 13 kilómetros, en un mes estaban allí. En un mes estaban allí. O sea, ellos en un mes hubiesen podido llegar a la tierra prometida. Nosotros ya podemos recibir la bendición del Señor. Amén. Ya podríamos recibir esa promesa, pero quizás no la recibimos porque estamos caminando en esclavitud aún. Porque no estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, ¿sí? Sino que estamos aún en nuestro corazón gobierna mucho esa esclavitud que traemos de nuestro pasado. Y Dios necesita tratar nuestras vidas para poder entregarnos estas promesas. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿será que yo estoy caminando aún en esclavitud en alguna área? ¿Será que yo no puedo recibir esa promesa, ese por fin puedo dejar esto, por fin puedo perdonar, por fin puedo, lo que sea, lo que te cargue a ti en tu corazón, lo que tú tengas con el Señor? ¿Será que no puedo recibir porque aún camino en esclavitud en mi vida, en mis áreas? Porque es necesario que Él nos purifique. El pueblo de Israel iba a ser el pueblo que iba a representar a Dios delante de las naciones. Él no podía presentar a las naciones el pueblo de Dios con una mentalidad de esclavitud. Él tenía que procesar detenidamente todo su pueblo, no solamente al líder, todo su pueblo. Y así pasa con nosotros. Como iglesia, Él necesita que todos estemos procesados como el aceite, como la oliva, ¿sí?
allí en la prensa, donde duele, que mi orgullo, perdón, me da calor, que mi orgullo, el por qué no me puedo plantar en la iglesia, por qué será que mi orgullo me saca y ahora no voy porque me ofendo con un hermano, o porque no me saludaron, o porque me dijo hola de otro tono, o porque no me trajo la bendición del Señor, entonces ¿para qué ir? O porque me la dio y me fui, no volví más. ¿Por qué será que actuamos con tanta esclavitud? Porque no nos hemos sometido a este proceso. Entonces, en este ayuno es cuando el Señor está procesando a su iglesia, a nosotros como Emaús. Y necesitamos meternos en ese proceso. Necesitamos meternos en el proceso porque tú vas a representar al Señor en las calles, en tu casa, allí donde estés, y no puede el Señor enviarte a esa vida de propósito si tú no has pasado por el proceso de ser libre de toda esclavitud, en la que prefieres tu comodidad, el pescadito, pero en esclavitud, en la que haces las cosas a tu manera, las que hacemos las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y no confiamos en la mano del Señor. Amén. Amén. A veces nosotros cargamos con una mentalidad de esclavitud a causa de lo que hemos vivido en nuestra vida anterior. No siempre es orgullo, no siempre es cabezonería. A veces es por cosas que hemos vivido, ¿sí? Hemos estado muchos años esclavizados quizás al pecado y ahora cuesta porque venimos con un hábito en la carne, ¿sí? Pero debemos soltar eso también. A veces es quizás una mujer que ha sido maltratada, ¿sí? Que en su corazón, a causa de varias heridas, le cuestan cosas ahora. No confía en, no se suelta del todo, en las manos del Señor. Fíjate que es Dios, pero a veces es por heridas del pasado, ¿sí? Que nos traen a nosotros estas condiciones de esclavitud. Hay mujeres que se sienten culpables de que les hayan pegado. Esto es una mentalidad de esclavitud. Y esto es una condición espiritual también de la otra persona, abusador, todo esto, ¿no? O hombres que de niños han sido aplastados y ahora de grandes en la apariencia quieren mostrar que son algo y demostrarle a alguien que son algo, ¿sí? Son hábitos de esclavitud que pueden venir por pasados que hemos tenido. Pero es necesario que nos soltemos así como un bebé, como un niño, en las manos del Señor, literalmente. Es necesario que nos soltemos a toda falta de perdón, a veces hasta por malos testimonios que hemos visto que nos han contaminado, a veces por hechos que nos han hecho, pero debemos soltarnos porque el Señor nos quiere sacar de Egipto. Y no solamente quiere sacarnos de Egipto, quiere sacar a Egipto de nosotros. Quiere sacar de nosotros toda esclavitud. Amén. Necesitamos ser procesados por Dios. Necesitamos creer en el Dios verdadero y dejar que Él saque a Egipto de nuestra mente. Porque podremos estar cerca de Dios, de la iglesia, podremos estar cerca de Dios, pero vivir como huérfanos. Y Dios no puede depositar gloria, propósito, lo puede hacer, pero nos puede hacer daño. Él necesita primero sanar nuestra alma, sanar nuestra vida, nuestro camino, para luego enviar y bendecir. ¿Sí? Hay promesas que llegan a nuestra vida que no llegan porque no hemos permitido que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y el proceso durará lo que nosotros decidamos. Lo que nosotros decidamos. Porque en un mes el Señor tenía a Israel en la tierra prometida. Y nosotros también. Conozco personas que de repente se entregan totalmente al Señor. Y esto es una parte. Hay personas que no, que como Pedro en la Biblia le costó, aún después de caminar con Cristo a los 3 años, pecó y es otro proceso.
no pasa nada, pero cada uno decide a qué ritmo va con el Señor, pero es necesario que nos entreguemos. ¿Sí se entiende hasta aquí? Amén. Se entiende que como hijos de Dios necesitamos soltar de nuestra vida toda esclavitud que nos mantiene en ese pecado, en ese orgullo, en esa, como decía la semana pasada el pastor Esteban, ¿no? Que vas en el viento en proa, que el viento va en contra, que no avanzas, no fluye, no sale, si la palabra dice que las bendiciones me siguen, que no me faltará nada, que el Señor está conmigo, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, soltar nuestras vidas en el Señor para que Él nos procese. ¿Amén? ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, ayuno y oración. Como decíamos ahora, ayuno y oración. Fíjate lo que dice en el Mateo 17, 14, 21. Hay una escena pasando aquí. Dice, cuando llegaron del gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se lo decía? A los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Le dice. Hay un hombre que viene, le pide por su hijo, que los discípulos no pudieron sanar, y Jesús le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Sí? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada más será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Se encuentra Jesús sanando a un endemoniado, ¿sí? Y le dice, ¿por qué no hemos podido nosotros? Por vuestra poca fe. Pero dice, pero ese género no se está refiriendo al género del demonio. Se está refiriendo a la incredulidad de los discípulos. Por vuestra poca fe, este género de incredulidad solamente sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Nosotros debemos tener el hábito, obviamente, de orar, pero de ayunar también. Por eso es importante que este ayuno que estamos como iglesia podamos meternos todos, estar allí en primera línea, porque sucede algo en nosotros, nuestro espíritu crece, nuestra fe crece, nuestro alineamiento con el Señor crece, ¿sí? Nuestra autoridad espiritual crece, y ahí es cuando los discípulos, según Jesús, hubiesen podido hacerlo. ¿Amén? Entonces, metámonos. Mira, este ayuno como congregación se acaba el jueves, son 10 días, pero tú como discípulo, como persona, puedes meterte siempre en ayuno y estar con el Señor y orar y interceder por ti y orar y con tu líder estar allí mano a mano, orar, ayunar, hasta que el Señor cada vez nos vaya formando y forjando. Amén. Como también a través de la palabra. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en ayuno, en oración y meditando en la palabra. Estamos viviendo en un tiempo en el que el Señor nos va a preparar en lo secreto. El Señor nos va a preparar en lo secreto, entrando en lo secreto, a que Él nos forme, que seamos sinceros y que Él nos forme en nuestro corazón,
que saque de nosotros toda esclavitud. Y Él pone la iglesia para colaborar con esto. Tenemos la oración de sanidad para bendecir, para orar, para sacar. Pero en lo secreto es cuando el Señor nos va forjando y nos va entregando esos pasos tras paso para abandonar toda incredulidad, toda esclavitud y irnos entregando cada vez más al Señor. Pero no podemos permitir seguir caminando, ¿sí?, teniendo a Egipto en nuestro corazón, teniendo esclavitud en nuestro corazón, porque estaremos dando vueltas en el desierto. Estaremos dando vueltas en el desierto y son ciclos y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y pecados que vuelven incluso, ¿no? Hábitos que no se van, no alcanzo a Señor, pero y otra vez son ciclos, damos vueltas en la vida, perdemos años de vida porque no estamos siendo libres de la esclavitud que nos mantiene en hábitos del viejo hombre. Entonces, el llamado, iglesia, es a que en este ayuno, acabemos de concluir esta semana, en este ayuno, de verdad sometidos a la presencia del Señor. No a medias, no vayas a medias por tu vida. Satanás no va a medias contigo, ni conmigo. Él va a hurtar, a matar y a destruir, él va por todas. Y a por nuestros hijos, o sea, él va a dañar. Nosotros no podemos ir a medias con el Señor. Tenemos que ir a por todas. Que me están hablando que si esclavitud, o que si el viento, que si... Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? A por todas, en el lugar secreto, meditando en la palabra, en oración, en ayuno. Congregacionalmente hacemos ayuno, pero como discípulos, todos, cuando ayunemos, es un hábito. Cada uno en el lugar secreto, siendo discipulados, siendo transformados, y luego en comunidad también, siendo transformados, discipulados, colaborando, ayudando, dando, ¿sí? Pero el Señor nos está llamando a entregar cualquier hábito del viejo hombre que tengamos para poder entregarnos más. Iglesia, y esto es para todos, porque todos estamos en este barco. Aquí no hay nadie perfecto. Solo Jesús es el perfecto. Y estamos todos en este barco y tenemos que dejarnos moldear para que puedan llegar esas promesas a nuestra vida. Amén.